Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Erika Tatiana Pedraza Vargas. Soy estudiante del programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. El siguiente video corresponde al curso de anatomía radiológica. En este caso haré una exposición sobre los huesos propios de la nariz, también conocidos pues como los huesos nasales. Les mostraré un poco su estructura y pues también les mostraré una radiografía explicando de lo que les voy a hablar a continuación. Bueno, este es un hueso par del viscerocráneo, o sea, de la cara, colocado al lado y lado de la nariz, de este lado y de este lado, entre las apófisis ascendentes del maxilar superior. Estos son huesos cortos y compactos. Estos huesos también forman parte superior del puente de la nariz, que sirve como base de ella misma, y del cartílago nasal. Se articula en la parte de arriba, en la parte superior, acá en este lado, con el hueso frontal. Este es el hueso frontal y acá se articula con el hueso frontal. En la parte de abajo, en la parte inferior, se articula con el hueso maxilar superior, pues que es este hueso que tenemos acá, que es el hueso más grande del viscerocráneo. Por los lados se articula con el homónimo, es decir, se articula pues con el otro hueso nasal del lado opuesto. Y en la línea media, esto ya es más en la parte anterior, se articula con el hueso etmoides. Las partes principales de este hueso consta de dos caras, una interna y una cara externa. También posee cuatro bordes, lo que es el borde superior, el borde inferior, el borde medial y el borde lateral. Pues como ya lo había mencionado anteriormente ahorita, se articula superiormente con el hueso frontal, como lo estoy señalando. En la parte inferior también se articula con el cartílago de la nariz, que es este de acá. Lateralmente se articula con el proceso frontal del maxilar superior, con este hueso que ahorita mencioné anteriormente, y medialmente se articula con su contraparte, o sea, este hueso se articula con este hueso. Les voy a hablar sobre las suturas de los huesos propios de la nariz. Podemos encontrar la sutura nasoetmoidal, que se encuentra en esta parte, la placa perpendicular del hueso etmoides y el cartílago septal de la nariz se encuentran detrás de los huesos nasales, o sea, detrás de estos huesitos de acá. Inferior está unido al cartílago de la nariz, ya lo había mencionado. Ahora vamos a hablar de la sutura sanomaxilar. Es la unión del margen lateral del hueso nasal con el proceso frontal del hueso maxilar. Esta sutura la encontramos pues más en la parte más interna, más posterior, por así decirlo. Aquí les voy a mostrar un poco y explicar ya como tal la anatomía de estos huesos. Aquí podemos observar cómo se visualizan estos huesos realmente. Aquí tenemos el hueso nasal de un lado y aquí tenemos el hueso nasal del otro lado, articulados entre sí. Esta es la cara anterior de estos huesos.
es convexa en el sentido transversal, como lo podemos ver acá, y es más ligeramente cóncava en el sentido vertical. Aquí podemos observar que tiene como cierta curvatura, entonces pues por eso se le denomina que es cóncava. Está cubierta en toda su extensión por el músculo piramidal, como podemos observarlo en esta imagen de acá. Bueno, ya en la cara posterior, esta cara es cóncava en sentido transversal, y también esta forma parte de las fosas nasales, y se ven en ella numerosos surcos y vasos y nervios. Entonces pues aquí está la estructura del hueso nasal. Aquí podemos observar la carilla articular frontal del hueso. En esta parte observamos, pues estos son los bordes internos de los huesos nasales. Aquí encontramos la cresta, el agujero vascular, y en esta parte de acá se encuentra el borde externo donde se articula pues con el hueso maxilar. Esta es la parte, el borde superior frontal del hueso nasal. Aquí en esta parte del huesito encontramos el canal del nervio nasal interno nasolobular. Y aquí más abajo encontramos el borde externo del hueso. Esto ya pues es mirándolo desde la cara anterior, y aquí ya se mira y se observa el hueso pues en su cara posterior. En los bordes, en el borde superior, este hueso es fuertemente dentellado, constituye la parte más gruesa del hueso y se articula con el anterior del frontal. O sea, estamos hablando de esta parte, que es la parte más gruesita que encontramos de los huesos nasales. Acá es donde se articula con el hueso frontal. En el borde inferior se une a los cartílagos laterales de la nariz. Presenta una pequeña escotadura para el paso del nervio nasonobular. En esta parte, aquí se une con los cartílagos. Estos son los cartílagos de la nariz como tal. En el borde externo está cortado a bisel a expensas de la lámina interna del hueso. Se articula con la rama ascendente del maxilar superior. Pues aquí podemos ver cómo es el corte que indica acá, y cómo se articula con el hueso maxilar superior. Ya en el borde interno se articula con el lado opuesto, o sea, con el hueso contralateral, y también con la espina nasal del frontal y la lámina perpendicular del hueso etmoidal, que como ya lo había explicado anteriormente, se encuentra pues en una parte más interna. Aquí pues en esta estructura del cráneo y de la cara, la parte anterior, quise pues como señalar algunas de las partes más importantes que se pueden visualizar de los huesos propios de la nariz, pues de los huesos nasales. En este lado encontramos el hueso nasal de un lado, y en este está el hueso nasal del otro lado. Aquí encontramos la sutura frontonasal, que es donde está señalado. Aquí podemos ver cómo se articula con el hueso frontal. Este es el hueso frontal, y aquí se articula en la parte superior con él. También encontramos aquí cuando se articula al maxilar superior, que es este hueso grande que ocupa pues la mayor parte del viscerocráneo de la cara. Aquí se articula con ese hueso. Ya en la parte más interna, que no es tan fácil pues de visualizar en una vista anterior, se articula con el hueso etmoidal,
que es aquí en esta parte donde señalé con la flechita. Y ya aquí más abajo se articula con la sutura nasomaxilar, que fue lo que mencioné anteriormente. Ahora vamos a ver una radiografía lateral, una proyección lateral de huesos propios de la nariz, donde señalo también una de las partes más importantes que se encuentran y se visualizan pues en esta radiografía. Aquí se le tomó al paciente una radiografía lateral, donde podemos observar la sutura frontonasal, que es esta línea más blanquita que se visualiza acá. Ya un poquito más en la parte de adentro podemos observar aquí esta lineecita que es la sutura sanomaxilar. También podemos observar el cartílago nasal, que es esta parte de acá, un poquito más grisácea. Están los vestíbulos de la nariz, que son estos de cada lado. Y también encontramos la espina nasal anterior, que es esta parte de acá. También podemos observar aquí un poco una parte de donde se articula con el hueso etmoidal. Entonces, bueno, estas radiografías generalmente se envían o se realizan para poder visualizar fracturas después de recibir un impacto o un trauma fuerte en la cara, ya sea por un golpe, por una caída, por un accidente. Esto es para descartar fracturas de los mismos huesos, inflamaciones, o también se envían para confirmar o descartar deformidades de dichos huesos. Esto ya también pues puede ser debido a causas de nacimiento, a causas, o también pues pueden causarse por accidentes. Se realiza en esta radiografía, como en todas las anteriores, lo que denominamos un par radiográfico. Se realiza en proyección lateral comparativa, se realiza proyección lateral derecha y se realiza proyección lateral izquierda. Esto con el fin de visualizar pues cada hueso, como ya anteriormente lo había mencionado. Tenemos uno a cada lado, entonces se visualiza de la parte lateral del lado derecho, y también pues para observar la parte lateral del lado izquierdo y visualizar bien todas sus articulaciones y descartar, pues como lo dije anteriormente, traumas, lesiones o fracturas de los mismos o de sus huesos con los que se articulan. Entonces pues eso sería toda mi presentación sobre los huesos propios de la nariz, huesos nasales. Muchísimas gracias.